Bereshit o Génesis. Génesis. Capítulo. ¿Estoy buscando qué texto? Estoy buscando lo que les quiero leer. Vamos a Génesis o Bereshit capítulo 2. Capítulo 2. Vamos al texto 8 en adelante. 8 y 9. Dice así. Y Yahweh Elohim, o Jehová Dios, Yahweh Elohim plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso en Edén, no dije, yo dije en el Edén, no, es en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Yahweh Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este texto es absolutamente claro. Yahweh plantó, creó e hizo todo lo que está acá en la tierra. Los árboles te dicen, él los diseñó, él los plantó y los puso ahí. Pero también te dice que él hizo el árbol de la vida y también él hizo un árbol que se llama el árbol de la ciencia o el árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Mucho antes de que... No, a ver, voy a refigurar lo que quiero decir. Mucho antes de que el supuesto pecado entrara a la tierra cuando comieron del fruto, ese fruto y ese árbol fue diseñado y creado por Yahweh mismo, no por la serpiente. Si tú crees que la serpiente es el originador del mal, como los cristianos creen, estás equivocada o equivocado. Ya empiezo a decir quién. Están equivocados. Si piensan que un ser, Satanás, como lo tienen el enemigo, fue el originador del mal. No, el originador del mal se llama Yahweh Elohim. Una vez que entiendes ese punto y lo afirmas, el mal no existía, pero sí existía en la mente de un ser y lo corporizó en una creación que se llama el árbol de la ciencia. Hay una ciencia del bien y hay una ciencia del mal. La serpiente, como tú crees, los cristianos creen, no inventó nada. Nada. El que inventó el mal, toda clase de mal, es el mismo que inventó el bien y toda clase de bien. Y te lo está diciendo el creador. Creó el mal y el bien. A mí, de chiquito como adventista, me decían, yo le preguntaba a mi mamá, porque era y a mi papá. Les digo a veces mi mamá porque era la que tenía todo el día. Todo el día para preguntar. Mi papá iba a trabajar, era pastor, y pasaba todo el día haciendo cosas. Pero a los dos les preguntaba y le preguntaba, ¿cómo se originó el mal? Yo quiero entender cómo se originó el mal. Y ellos me decían, eso se llama el misterio de la iniquidad. Lo tengo grabado hasta el día de hoy. Misterio, o sea, no puedes saber, de la iniquidad. Que como en un ser perfecto como Lucifer, hablando como cristiano, como Lucifer, que era un ángel el más lindo, el más bello, el director del coro celestial, el que le seguía a Jesús, el más esplendoroso, el más poderoso, un querubín cubridor, como dicen los adventistas, que cuando él nació lo llenaron de piedras preciosas, que se paseaba en el monte de Dios, entre las piedras ardientes. ¿Cómo ese ser, en su mente, se originó el mal? Eso es algo que se llama el misterio de la iniquidad.
Mientras tengas esa información en la cabeza, no puedes acceder a la verdad, porque eso es un bloqueo mental. Ves el mal, ves a ese ángel caído. Cuando comprendes, cuando Yahweh te abre las puertas de la mente y empiezas a leer lo que dice la Biblia, no con la óptica cristiana, no con las ópticas de las iglesias, no con la óptica de tu pastor, ni la tuya propia leyendo la Escritura, te das cuenta que no es un ángel caído. No, pues si yo lo leo en Ezequiel y en Isaías. Ya lo expliqué muchas veces y no te puedo poner a explicar esto porque si no vamos a dedicarnos todo el tiempo a esto. Ese Lucifer era Israel. Absolutamente clarísimo, es Babilonia. Es el rey de Babilonia. Pero olvidémonos de eso un segundo. No existió tal cosa como que en la mente de un ser creado se iniciara la maldad y lo llamemos el misterio de la iniquidad. Nada de eso es verdad. El único que puede iniciar la maldad, que tenía la maldad, que conocía la maldad, era el Creador. Y lo plasmó, lo llevó a la realidad y lo formó en un árbol. En un árbol. Y lo llamó el árbol de la sabiduría o de la ciencia del bien y del mal. Estaba la ciencia del bien y la ciencia del mal en un mismo árbol. Y si tú no comes de ese árbol, vamos a poner que tú eres Adán y Eva. Si Adán y Eva no comían de ese árbol, no tenían ciencia del bien ni ciencia del mal. No tenían ciencia alguna. Quiero que entiendan eso, porque si no entienden ese principio, entonces, claro, nunca van a entender que Yahweh es Satanás. No lo pueden entender. Está más allá de la capacidad de comprender este punto. Yahweh plasmó en ese árbol lo que él quería que la humanidad participara para que se asemeje a él. El último punto que faltaba para que se asemeje a él, Adán y Eva, era comer de ese árbol. Mientras no comiera de ese árbol, no se parecía a Yahweh. Eso nunca lo escuchaste en tu iglesia cristiana. Nunca lo escuchaste. Por ahí escuchaste al revés. Que los Adán y Eva eran como Dios, bueno, hasta que comió del árbol. No, es al revés. Adán y Eva no eran la exacta imagen de Yahweh mientras no comieran del árbol. Cuando comieron del árbol, ahí se convirtieron en Elohim, aunque no lo creas. Es así, por diseño. La Biblia es muy clara en ese aspecto cuando tú remueves las mentiras. Y más que mentiras, es una capa que puso Yahweh, un bloqueo mental, para que no se entienda esta verdad tan profunda y tan delicada, no sé qué nombre ponerle, porque es una verdad absolutamente para mentes que han ido desarrollando un conocimiento de quién es Yahweh. Por eso, conocer a Yahweh no es lo que la gente piensa. La gente cristiana conoce a Yahweh en una Trinidad y conoce a Satanás como el enemigo. Conocer a Yahweh es conocer realmente quién es ese ser. Ese ser es el creador del bien y del mal y nos hizo a su imagen y semejanza y completó ese sello cuando recién comimos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahora te lo voy a demostrar. Entonces, Yahweh creó y plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora vamos a ver qué pasó cuando lo comieron. Vamos a Bereshit 3, Génesis 3, ¿qué dice? El 22. Génesis 3, 22 dice: y dijo
Yahweh Elohim. He aquí, el hombre es como uno de nosotros. He aquí, el hombre es como uno de nosotros. Recién ahí dice, pero claro que es como uno de, como Yahweh. Y ahora voy a explicar lo que yo entiendo por nosotros. Quizá tú todavía no llegaste a esa comprensión, pero yo te lo voy a decir lo que yo entiendo. Cuando habla de nosotros, habla de una pluralidad. No está hablando dos seres divinos, ni tres seres divinos. Está hablando algo que te voy a explicar ahora. Espero que no me olvides. Si me olvido, me lo dicen. He aquí, ya cuando el hombre comió y cayó, y los maldijo, y le dijo, esa maldición y todo es un plan. He aquí, el hombre es como uno de nosotros. ¿Pero qué? ¿Antes no era como uno de nosotros? No. No. Si no, no te diría esta frase. He aquí, si no te diría, he aquí, mirá lo que hizo el hombre. Ahora ya no se parece a mí o a nosotros. ¿A quién se parece? Ahora se parece a otra cosa, a Satanás, a la serpiente, al diablo. Pero recién cuando el hombre comió del fruto, es cuando él dice, mira lo que pasó ahora. Es una expresión, es para que nosotros entendamos. Mira ahora, ¿qué pasó? Y ahora es como nosotros. ¿Como nosotros en qué sentido? ¿En qué sentido? En este sentido. Ahora el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. ¡Wow! Mientras no comía del fruto, el hombre y la mujer no eran como Elohim. Recién cuando comieron el fruto dice, ¡ay, qué pasó! Ahora es como uno de nosotros. Ahora sí es como uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque ahora conocen el bien y el mal. Entonces, ¿el mal viene de una serpiente? Sí. De una serpiente que se llama Yahweh. Recién nos parecimos a Yahweh cuando conocimos el mal, cuando supimos que era el mal, cuando fuimos partícipes del mal. Voy a leer todo de vuelta y callándome. Y dijo Yahweh Elohim, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, que no se le ocurra, y tome también del árbol de la vida, porque estamos chingados. Bueno, eso es lo que dice. Y coma y viva para siempre. Dice, no. Quiero que la experiencia que tenga como Yahweh, que sea corta. No puedo en este momento darles vida eterna, porque no van a aprender. Ahora necesitan aprender que tienen que pasar por una vida limitada y muerte. Dice, yo se preocupen que yo también voy a pasar por eso. Voy a pasar por la muerte también, como todos ustedes. Pero quiero que, necesito, para que aprendan, ahora tienen que morir. Si es como uno de nosotros y no muere, no van a aprender nada. Tienen que saber en sus conciencias que tienen un tiempo limitado. Esto es absolutamente maravilloso. Ahora, si no lo entendieron con este texto, entonces no van a comprender nada. Satanás es parte de Yahweh. Satanás es una expresión del mal, de la ciencia del mal que está dentro de Yahweh. Te lo explico de otra manera rapidísimo. En el Yom Kippur, el día de Yom Kippur, el día de la expiación, se traían dos machos cabríos exactamente iguales, pero tan iguales que no se los podía distinguir uno del otro. Y entonces se tiraban suertes, uno para Yahweh y uno para Azazel. Dice, ¿y eso qué es? El bien y el mal. Uno para Yahweh y uno para Azazel. Y lo determinaba la suerte, o sea, Elohim. El que era para Yahweh, había que matarlo. Había que matarlo. El que era, uno diría, pero no, que maten al mal de Yahweh. No. El que era por Yahweh, había que llevarlos, llevar su sangre al interior del templo para que esa sangre limpie, expíe los pecados del pueblo. La sangre de Yahweh es la que te limpia, te expía los pecados de nosotros, pues nosotros somos el templo. Y toda la culpa
era echada sobre Azazel, que es la parte del mal de Yahweh. Ahí tienen el significado oculto de Yahweh y Azazel. Ahí lo tienen. Como cuando Yeshua estaba frente al pueblo de Israel con Pilato, estaba Yeshua y estaba el otro Yeshua Barrabás. Estaban los dos, otra vez. La misma expresión, esa, no la quiero llamar, pero esa dualidad, ahí lo tenían. El bueno era que tenía que morir. Al malo se lo dejaba suelto. A Azazel se lo dejaba suelto. Uno dice, pero ¿cómo puede ser? Es absolutamente claro en la simbología de lo que Yahweh nos quiere explicar, de que Yahweh es Satán. Satán es Yahweh. Los judíos lo entienden eso. Ellos lo entienden. Los que no lo entienden son los cristianos. Esa parte entienden. Le falta entender bastante más a ellos. Pero esa parte la entienden porque en la Biblia es absolutamente clara. La idea cristiana de un enemigo con el cual Dios tiene que estar luchando es una idea absolutamente equivocada, nefasta, y no te permite conocer a Elohim. No lo puedes conocer. Si tú crees que Elohim es una persona y Satán es otra persona, no conoces a Elohim, no lo conoces.